estuviera. Sí. Es que no sé qué pasó con mi teléfono. Bueno, comenzó a grabar. Yo comencé a grabar. Ah, muy bien. Ajá. Bueno, y entonces después de eso él empieza a reaccionar, pues para no hacerlo tan largo, Dios se le revela en, en la ermita, él ve el crucifijo de San Damián, Dios le habla, él comprende, él se encuentra con un pordiosero, llega al establecimiento, él lo rechaza y luego siente en su corazón el cambio, ¿por qué lo rechacé? Yo no voy a rechazar a alguien más. Y es así como Dios va trabajando en su vida hasta tener el encuentro real con el Señor y él poder decir, Señor, eh, pues aquí estoy, quiero ser un Cristo, quiero vivir como lo que tú viviste. Y pues yo lo estoy diciendo acortando un montón, pero en realidad fue un encuentro a un llamado, a una misión que Dios le había encomendado. Y es tan tal que deja todo lo que él tiene, porque él tiene dinero, tiene una familia, lo deja todo. Su papá le reclama y todo. Y él le dice, mira, toma todo. Y aquí en adelante yo ya no soy de apellido Bernardone, yo soy de Cristo. Y ese cambio, esa radicalidad de poder desprenderse de todo lo material y comprender que Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre es algo maravilloso. Y seguir ese lineamiento, el poder acercarse, él rechazaba a los leprosos y Dios le da la oportunidad de poder abrazar a un leproso. Y podría seguir diciendo más, pero yo soy muy sensible y pienso que también nosotros hemos rechazado a muchos hermanos y hemos rechazado de igual manera a nuestro amado Señor Jesús. Correcto. Y lo hacemos de la forma más simple, ¿verdad? Separándonos de los más pobres o Sí, haciéndonos los locos. Y ahí es donde viene nuestra querida, la loca de la casa, como diría Santa Teresa, nuestro cerebro, lo cual nos va a decir o nos va a justificar a través de cualquier cosa. Ya nos distrajo. Entonces ya a Dios lo encuentra en la iglesia, ahí le pido perdón o le voy a dar 5 centavos y con eso lavo mi conciencia. Pero, ¿qué hacemos por sacarlo o ayudarle a paliar su situación de pobreza? exacto. Muchas veces también nosotros estamos en esa misma situación. Pues aquí ya vamos viendo que vamos tocando ya varios puntos que se vuelven totalmente interesantes. Partamos. Cuando hablamos de Francisco, una mirada franciscana desde la realidad, ubicándolo en su contexto histórico, lo antropológico y lo religioso, hablamos qué es lo que pasaba en su entorno, cómo Francisco logra ver al ser humano como tal y cómo lo lleva a la expresión de fe. Veamos qué es lo que se está dando. En este momento se van a dar una época de grandes cambios, que es lo que va a suceder. Francisco nace en un periodo de gran desarrollo del occidente medieval y en una región que estuvo fuertemente marcada en dicho crecimiento. Y aquí, ¿qué es lo que podríamos decir que llama la atención? Comienzan a darse pasos de lo que después se va a llamar como modernismo, que va a dar como ensocavamiento o va a comenzar a evidenciarse el sistema medieval como algo que ya no puede continuar. Y dentro de esa situación, pues, va a estar Francisco.
La segunda mitad del siglo XII fue sin duda alguna de las épocas más tensas y atormentadas de la historia de Europa. Sin embargo, no sería correcto considerar dichas tensiones como indicios de una crisis de la vida europea. Son transformaciones que se van dando y que van respondiendo a las necesidades que la misma Europa va viviendo. Constituyen más bien manifestaciones de una energía que se expresa y orienta en múltiples direcciones, con una fuerza intensa y un vigor nuevo. Como vemos, a lo largo de la historia, o la misma historia, va teniendo sus altos y bajos. Y sus bajos se va a dar cuando la realidad, los acontecimientos o lo que se está viviendo ya no responde a las necesidades de la población en ese momento. Y es ahí donde la misma población va a generar un cambio y es lo que va a dar los altos. Por eso hablamos de, en nuestra historia hay altos y bajos. Durante toda la Alta Edad Media, la sociedad europea había sido una sociedad eminentemente rural. ¿Qué implica eso? Que toda su economía estaba radicada en una producción agrícola. Pero ¿hacia dónde va apuntando esa productividad agrícola? Era el campo el que dominaba todos los niveles de la existencia con todas las consecuencias que ello conlleva, de estabilidad, de productividad, de un tipo de vida con una cosmovisión bastante lineal, así como la tiene la gente de campo. O quizás no lineal, sino cíclica, así como se va dando las distintas, para nuestro caso de América Central, lo que sería invierno y verano. Entonces va viendo las transformaciones de acuerdo a estas dos estaciones. Entonces prácticamente eso es lo que va a ir llevando a la Europa de este tiempo. Cada ser, cada categoría ocupaba en la sociedad un puesto bien definido e inmutable. Los nobles guerreaban, los clérigos rezaban y los campesinos y artesanos trabajaban para todos. De aquí ya hay algo bien curioso. ¿Dónde está lo curioso? Que una sociedad estratificada en donde la clase baja, llamémosla así, o el campesino y el artesano, era el motor productivo de toda la sociedad. Desde hacía 4 siglos imperaba lo que se conocía como el feudalismo, un sistema en el que la masa de la población hallaba la base de su subsistencia en la subordinación a un señor, el dueño de la tierra. Dentro de esa situación ya nos topamos con este numeral 1, cambios demográficos y económicos. Más o menos en el año 1000, Europa Occidental empezó a vivir una etapa de constante crecimiento. Sus primeras manifestaciones fueron de índole demográfico y económica. Y es necesario hacer ver una situación. Cuando se habla de crecimiento demográfico o crecimiento poblacional, la población debe de tener satisfechas sus necesidades básicas. Y entonces ahí vamos viendo cómo se amarra cambio demográfico en relación a lo económico. La población empezó a aumentar por todas partes, aunque la distribución de ese crecimiento no fue uniforme por toda Europa y varió mucho de unas regiones a otras. En algunas zonas, entre las que se encontraba la Italia septentrional y central, la población llegó incluso a duplicarse de manera regular y a veces explosiva. Sobrepasaba la capacidad de producción, y cuando se sobrepasa el crecimiento poblacional, sobrepasa la capacidad de producción, eso es lo que va a generar los sistemas de pobreza. Gente que no tiene para poder sufragar sus necesidades más básicas, como el alimento,
vestimenta, educación y casa, y estos se ven obligados a vivir de otra forma, como ellos puedan. A este creciente, o este creciente masa de población, había que alimentarlo, tanto material como espiritualmente. Por eso, en esta época asistimos también a un destacable desarrollo económico. Se trató de un progreso rural. ¿Por qué hablamos de un progreso rural? Porque la necesidad de aumentar la producción agrícola lleva a buscar nuevas formas de optimizar el sistema de siembra. Y eso va a llevar a el invento de ciertas instrumentos que le van a ayudar a multiplicar y optimizar los tiempos de sembrado y a duplicar los tiempos de cosecha. Claro, si tiene cómo sembrar más rápido, va a sembrar más cantidad. ¿Eso a qué va a llevar? Si siembra más cantidad, va a llevar a una mayor producción. Si tiene una mayor producción, eso le va a dar a la población que va creciendo la capacidad para poder satisfacer la necesidad de comida. Y esto es el parámetro de medición que en la actualidad podemos ver en los distintos gobiernos, la capacidad que tiene de disminuir la pobreza en la población. Y uno dice, ¿y cómo lo va a hacer? En la medida en que genera desarrollo, en la medida en que sus necesidades básicas de la población son satisfechas, y son satisfechas de forma económica. El sistema productivo alcanza y sobra para poder repartir a toda la población. ¿Alguna pregunta o comentario? Dentro de esta situación de los cambios demográficos y económicos van a surgir los mercaderes. Entonces vamos viendo que ya la sociedad deja de enmarcarse tanto en el campo y comienzan a surgir en las ciudades personas que comienzan a mover productos, comienzan a mover mercancía. Y estos pues van a comenzar a llevar una vida ambulante, llevan producto y traen producto. Y eso les lleva a maximizar su ganancia. Segundo, el resurgir de las ciudades. Se va a dar un naciente movimiento de urbanización. Se trata de un proceso mucho más decisivo que la urbanización superficial del mundo grecorromano. A partir del siglo XI surge una red de ciudades que ya no serían los centros militares y administrativos de la antigüedad y de la Alta Edad Media. Aquellas grandes ciudades en donde estaban localizadas las clases altas, los nobles, y estaba el rey. Entonces, estos nobles tenían sus lugares, sus territorios, y esos lugares donde estos nobles permanecían, se volvían lugares importantes. Y al volverse lugares importantes, si lo vemos desde la perspectiva feudal, prácticamente el comercio y todo eso, todo el motor productivo iba a girar alrededor de los grandes feudos. ¿Qué podríamos precisar como un gran feudo? Eran territorios dados por el rey a los nobles para que estos los administraran. En la medida en que estos los administraban, el señor feudal estaba en la obligación de darle terreno para cultivar al campesino, y el campesino estaba en la obligación de retribuirle de la producción agrícola un porcentaje al señor feudal. Es aquí donde comienza a darse una situación bastante, podríamos decir deshonesta, pero no sería el concepto del tiempo, sino valerse de la necesidad en donde injusta, correcto. Podría ser que el señor feudal le esté pidiendo un 70% de la producción para que el campesino se quede con el 30%.
Entonces uno queda pensando, ¿será que con eso vive el campesino y la familia? No sabemos. No sabemos. Sin embargo, pues se va dando esta situación en donde el resurgir de las ciudades, pues va a agarrar su fuerza. Va a agarrar su fuerza. La aparición y el rápido desarrollo de este mundo urbano, donde dominaban los comerciantes, constituyeron una verdadera revolución en el seno de la sociedad feudal. ¿Por qué se va a dar una revolución en la sociedad feudal? Porque la sociedad estaba delimitada por el rey, nobles, campesino y artesano. Pero al surgir dentro de los artesanos el comerciante, prácticamente está rompiendo ese esquema y está abriendo a una nueva clase social. ¿Cuál clase social podría ser? Ajá. ¿Cuál clase social podría ser? Ajá. Pregunto, ¿cuál clase social podría ser? Ajá, ajá. Hoy sí ya lo estoy viendo. Vamos a ver. Si tenemos al rey, detrás del rey, los nobles, y hasta abajo van a estar los campesinos y los artesanos, pero dentro de los, aquí vemos tres clases sociales, llamémoslo así. Pero dentro de la última de los artesanos surgen los comerciantes como una nueva clase social. ¿Qué clase social sería? ¿Qué clase social sería? Una clase media. Clase media, correcto. Se vuelve una clase media y cambia toda la estructura social de ese momento. ¿Por qué va a cambiar la clase social de ese momento? Porque los nobles, el rey va a su extinción, va a desaparecer. ¿Quién tiene el poder de riqueza? Los nobles. ¿Quién tiene el poder de la mano de obra? El campesino y el artesano. Pero dentro de los artesanos van a surgir los comerciantes, tercera clase social. ¿Qué va a pasar con esa clase social? Va a tener el poder adquisitivo real, el poder de la moneda real. ¿Me explico? ¿Por qué tiene el poder de la moneda real? Porque lleva y trae producto. Lleva, vende en los lugares determinados, en esos lugares determinados compra producto y lo trae para su lugar de origen para volver a vender, para revender. Entonces, la visión es tan astuta en donde nunca pierde. En donde nunca pierde, jamás regresa con las manos vacías. Lleva producto y trae producto. Lleva producto para vender, trae producto para vender. Y va a traer algo que no va a vender, de plano que no. Va a traer algo que sabe el comerciante que ese producto va a ser bien comercializado. Que eso es lo que hacía el papá de San Francisco. Exacto, Que exacto, iba es a lo que comprar las hacía. telas a otros países a negociar y traía para revender. Correcto. O él llevaba producción propia, telas propias, llevaba a Francia, vendía sus telas, compraba allá en Francia y venía a revender a Italia. Entonces vamos viendo cómo se va dando prácticamente el sistema económico bastante funcional. Un sistema económico bastante funcional. ¿Por qué es bastante funcional? Ajá.
Porque se va desarrollando. Se va Se va desarrollando desarrollando. en la medida que va comercializando, va creciendo. Correcto, en la medida que va comercializando, va creciendo y ese crecimiento se vuelve estable. Ajá, y va interactuando con las otras dos clases sociales. Y va interactuando Entonces con va las otras teniendo dos. como una relación ganar-ganar, tanto con los nobles como también los campesinos y artesanos. Correcto. Correcto. Es que esa es la base de la economía. Es un ganar-ganar, en donde nadie debería de perder. Pero como nuestras economías son vistas, hablo desde América Central o hablo desde El Salvador, en donde somos invadidos por España. Y aquí se instaura un sistema, yo me atrevería a decir, feudal, aunque allá en Europa ya se esté dando el paso al modernismo. Sin embargo, aquí nos mantienen de forma, ¿qué? De forma feudal. A los conquistadores les dan tierra encomendada, de ahí nacen las encomiendas, y aparte de darle tierra, le dan población para que le trabaje la tierra. Entonces, al final, el indígena va a ser el hacelo todo. Y por un sueldo pírrico, tiene que hacer de todo. Y esos son los conceptos que lastimosamente el capitalismo salvadoreño o el capitalismo de América Latina o el capitalismo centroamericano lo percibe así. Por eso no salimos de las condiciones en las que estamos. No tiene una visión en donde diga, aquí vamos a ganar. Yo, empresario, voy a pagar mejor para que el trabajador esté motivado y trabaje más y mejor. ¿Y eso a qué me va a llevar? A que yo pueda duplicar o mejorar la producción. Si yo crezco en productividad, la ganancia, ¿cómo tendría que ser repartida? Tendría que ser equitativa. Tendría que ser equitativa, no solo la ganancia al dueño del capital, al dueño de la empresa, sino repartida también a los trabajadores. Sí. ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos? La gente ahí aburrea 24/7, sí, pero bien pagado. Y la gente trabaja y lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque es bien pagado. Pero aquí quieren que uno dé el 300% y le pagan el 25%. Así es. Entonces ahí es una mala visión de economía, lo cual tiene sus consecuencias. Comienza a generar, ¿cómo podríamos decir? Comienza a generar la pobreza. Gente que no tiene la capacidad para formarse, gente que no tiene la capacidad para vender más caro su fuerza laboral, entonces se conforma con lo que el empleador le ofrece. Si querés, bueno, y si no, andate. O lo que suelen decir, por lo menos aquí en El Salvador, ¿no? Mira la puerta, 300 ahí esperando tu puesto. ¿Y qué le toca a uno? Agachar la cabeza. Porque uno también tiene sus necesidades, uno también tiene sus compromisos. Y eso no es ser parte del engranaje capitalista mal pensado, ¿sí? Porque ahí no es un ganar-ganar, es un ganar-perder. Pongo un ejemplo, Bob Esponja, y parto con la caricatura. Una caricatura que a mí siempre me ha llamado la atención, y lo que me ha llamado la atención es esta forma, cómo le presentan al niño el capitalismo. ¿Qué es Don Cangrejo? ¿Han visto ustedes Bob Esponja? La caricatura Bob Sí. Esponja. Sí. Va. Y hasta la película. Hasta la película, 2 películas ha sacado, le ha ido también. Veamos. Don Cangrejo es el empresario. Bob Esponja es el empleado ejemplar. Pero vista desde el capitalismo, Bob Esponja hasta casi paga por ir a trabajar. Y es el ejemplo que le ponen al niño a seguir.
Usted tiene que ser como Bob Esponja. Bueno, bonito y barato. Tiene que ser bueno en el trabajo, siempre tener cara bonita, aunque le paguen mal. Y si es posible que él tiene que pagar, pues hay que hacerlo. Calamardo, ¿quién es Calamardo? Ajá. ¿Quién es Calamardo? El envidioso. Ah, pues no es tanto el envidioso. Veámoslo desde el capitalismo. Es el Ya la trabajador. competencia. No, la competencia es Plankton. Calamardo es el trabajador que hace lo que el contrato le dice que tiene que hacer. Y no pasa de ahí. Y mire, es un muñeco feo. Nadie quiere ser como él. Y es curioso. Y si nos vamos enfrente, ¿quién está enfrente con otro negocio? Plankton, la libre competencia. Es que es una ejemplificación de lo que es el capitalismo, visto para niños, es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Sigamos viendo. Las ciudades y el desarrollo de la economía monetaria. Claro, si las ciudades comienzan a crecer, el comerciante comienza a crecer en su comercio, eso lleva a la generación de una economía monetaria. Si comienza a moverse la moneda, ¿quién tiene el poder real? ¿El noble o el comerciante? Pregunto. Noble. No. ¿Quién tiene el piso? Al El comerciante. Ah, El pero comerciante. El sí. comerciante, no lo perdamos de vista. El noble tiene poder porque tiene propiedades. Sí, pero el comerciante tiene la moneda. El comerciante tiene la moneda. Y ese desarrollo de la economía monetaria se va a dar en la medida en que ¿cómo se llama? Comerciante. En que el comerciante crezca. Al crecer, al vender más, él se ve la necesidad de producir más. Si va a producir más, el comerciante se ve la necesidad de enseñar o preparar a la gente para poder que esta gente haga más producto. ¿Me explico? Y Sí. en todo inicio de todo sistema, esto funciona y funcionan bien. Ahí sí es un ganar-ganar. Todos ganan. ¿Por qué todos ganan? Por Ajá. por la productividad que está incrementándose. Por la productividad que se está incrementando, pero ¿en dónde se ve reflejado? En que el trabajador, el trabajador, exacto, en el surgimiento de la moneda. Pero esa moneda va a manos del trabajador que va a producir más y mejor para que el empleador, el comerciante, tenga más productos para ir a comercializar al extranjero. Y ahí se da un ganar-ganar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Veamos la segunda. La ciudad como centro de poder, el gobierno comunal. Se comienza a dar toda una serie de situaciones en donde estos nobles, con esos grandes castillos, con una fortaleza que delimita su territorio donde el señor feudal está, y cuando son invadidos, toda la población tiene que irse detrás de la muralla, pues comienza a agarrar fuerza. ¿Y qué es lo que comienza a agarrar fuerza? Lo que conocemos como gobierno comunal. Si comienzan a haber gobiernos comunales, la ciudad se convierte en un centro de poder. ¿Me explico? ¿Qué implica un gobierno comunal?
Estos gobiernos comunales van a surgir, apliquémosle conceptos modernos. Unas ciudades con una democracia real, en donde lo que se busca es el bienestar de todos. ¿A través de qué? De un gobierno que logre administrar para beneficiarnos a todos. ¿Ya? Y es ahí donde este gobierno democrático, en donde el poder es del pueblo, lleva a confrontaciones entre ciudades. ¿Me explico? Y al haber confrontaciones entre ciudades, hoy ubiquemos a Francisco, hijo de un comerciante que tiene moneda, que tiene comercio, le va bien. Hay confrontaciones entre ciudades, entonces hay que ir a pelear. Y como hay que ir a pelear, yo como soy el hijo del mercader, pues yo tengo armadura, yo tengo una buena espada, una espada que me aguante la guerra, no que después de 3 machetados se me quiebre, con un buen acero, tengo caballo, etcétera. Yo estoy hecho para ir a la guerra. ¿Y contra quién van a pelear? Contra otra ciudad. ¿Por qué van a pelear? Bueno, ahí ya comienzan a ver lo que se conoce como las expansiones territoriales, donde aquí podemos ver también la pérdida de visión de los gobiernos comunales, en donde estos gobiernos comunales se convierten en gobiernos tiránicos. Y comienzan a agarrarse entre ciudades. ¿Qué implica eso? Que en una de esas, como toda confrontación, siempre hay ganadores y hay perdedores. Siempre van a haber muertos y siempre van a haber presos. Los famosos prisioneros de guerra. ¿Quién cayó como prisionero de guerra? Nuestro querido y amado Francisco. Entonces aquí ya nos topamos con una situación bastante curiosa. Este gobierno comunal, que tiene sus características muy propias, que después se va a perder la visión, y la historia pues le va a dar otro rumbo. Sin embargo, Francisco queda con estas características de los gobiernos comunales. Veamos qué nos dice un franciscanista. Estos gobiernos comunales se van a crear como centro económico. La ciudad era también un centro de poder. Contra al obispo y al señor, y en ocasiones en contra del poder tradicional, apareció un nuevo grupo, el de los ciudadanos o burgueses, que conquistaban libertades, privilegios cada vez más asumidos. Aquí ya vamos viendo que dentro de los comerciantes van a aparecer lo que conocemos como burgueses. Sin entrar en los fundamentos económicos y políticos del sistema feudal, fue surgiendo una variante creadora de libertad. El aire de la ciudad hace libre. Y de igualdad. El juramento cívico une el derecho a los iguales. Desde la desigualdad nacía el juego económico y se asentaba, ahora no en el nacimiento de la sangre, sino en la posesión de tierras o inmuebles urbanos, de censos y rentas y de dinero. Los primeros beneficiarios de la nueva economía monetaria fueron sin duda los comerciantes, pero estos necesitaban más dinero y ganancias cada vez más rápido. Desde el siglo XII, algunos incluso comenzaron a amasar fortunas que les permitieron la compra de inmuebles importantes. Quedémonos en el movimiento comunal. Da inicio el movimiento comunal de emancipación de las ciudades, que constituyó el hecho distintivo en los tiempos de la juventud de Francisco. En un principio, las ciudades estaban sometidas por los señores feudales, en cuyo territorio se construían. Los burgueses no eran más que vasallos del señor local.
¿Hacia dónde va a apuntar el movimiento comunal? Va a proclamar su libertad, no va a querer posesiones porque si llega a poseer se convierte en un señor feudal. Entonces comienza a manejar toda una visión, lo que decíamos, democrática, en donde el bienestar sea para todos. Y eso no lo podemos perder de vista. ¿Cuál sería el centro antropológico partiendo desde esta perspectiva del movimiento comunal en Francisco? ¿Cuál es la visión del mundo? ¿O cuál es la visión antropológica de San Francisco? El bienestar para todos. Bienestar para todos. ¿Qué más? Prefiere la dama pobreza. Prefiere la dama pobreza, que son conceptos de este movimiento. Ajá, ¿Por qué? ¿Por qué la pobreza? Porque si uno se vuelve rico a costa de los demás, estaría reproduciendo de nuevo el sistema feudal. exacto. Y es lo que Francisco no quiere hacer. ¿Estamos claros? Sí, Yo con San Francisco lo que he aprendido es a vivir poco a poco y a entender qué es lo que más cuesta los evangelios y practicarlos afuera. Qué difícil. Yo no sé cómo hizo San Francisco, pero lo hizo. Y si él lo hizo, uno lo tiene que lograr, aunque sea la mitad o una cuarta parte, pero hay que lograrlo. Es la única forma de entender por qué San Francisco hizo lo que tenía que hacer. Sí, pero es necesario también ubicarlo en los contextos históricos. Sí, Porque correcto. estoy preguntando la visión antropológica. San Francisco no veía desde el señor y el vasallo. ¿Cómo veía a los demás? Como leprosos, como enfermos, como y la pobreza extrema. Pero al leproso y al pobre extremo, ¿cómo lo ve? Como hermano. Como hermano, Hermano. exacto. Entonces la visión antropológica es la de hermano y la visión teológica es la de hijo, hijo de Dios. San Francisco Aquí- prácticamente es como que él decide irse al nivel de la pobreza y es donde él se despoja del nivel medio para irse como hermano de los pobres. Correcto, pero es necesario ver qué es lo que lo motiva, porque no es tanto volverse pobre por ser pobre, sino que es generar una nueva condición social en donde todos somos iguales. ¿Por qué todos somos iguales? Es que todos somos hermanos. Y hay que perdonar. Teológicamente, esa es parte de que todos somos hermanos. Pero, ¿quién nos hace hermanos? Porque Dios, todos Jesucristo. somos hijos de Dios. Exacto. Exacto. Entonces no es tanto que, ay, que yo me voy a hacer pobre, porque San Francisco se hizo pobre, la dama pobre. Sí. Pero ¿desde cuál es la perspectiva? Y eso es lo que muchas veces se pierde. O es lo que muchas veces no logramos captar. Sí, hay que diferenciar entre la pobreza evangélica y la pobreza como consecuencia del pecado. Claro, lo que ella me fue teológicamente hablando. Hay que la pobreza como consecuencia del pecado es más difícil la explicación. Porque me lo lleva a... Me refiero a la injusticia, ¿verdad? Ajá, va. Pero yo voy a luchar para combatir la injusticia con los que están siendo, se les está cometiendo dicha injusticia. Me explico, no voy a luchar con los que jamás han padecido de injusticia, porque no lo entienden. Exacto. No lo entienden. Estaba que a nosotros nos digan, yo doy clase en la universidad y una vez les decía, una cosa es no comer porque no tiene y la otra es no comer porque usted quiere verse bien. Son dos cosas totalmente distintas. Usted no come porque no tiene. ¿Me explico?
Y ese no tener me lleva a buscar la forma de salir de esa situación para lograr tener por lo menos algo que comer. Ahora, si usted ha estado en esa condición, sabe lo que es aguantar hambre y no quiere que otro pase hambre como la ha pasado usted. Esa es la situación de Francisco. Era empático. Exacto, exacto. Pero desde la visión, todos somos hermanos y esa hermandad nos la da la condición de ser todos hijos de Dios. Y lo mantiene. Y lo mantiene. A pesar de que el grupo comienza a crecer. Y claro, al ir creciendo, se va a topar con la necesidad de volverse estructura. Y le va a pasar lo que muchas veces tiende a suceder cuando los movimientos se vuelven estructura. La estructura se come el movimiento. ¿Me explico? Ahí tenemos a Francisco viniendo de su situación de misión allá con los sarracenos. Viene de tener sus diálogos con el sultán. Viene, toca la puerta de un convento y no le abren. A pesar de que se presenta, o sea, yo soy Francisco. Ah, mucho gusto, sí, pero no te conozco. Y le cierra la puerta. Y ahí es donde viene la verdadera alegría. ¿Ve qué es la verdadera alegría? Por problemas de traducción le pusieron la perfecta alegría. Pero si quieren quedarnos con la perfecta alegría, que ustedes siendo dueños de todo, no le reconozcan y le cierren la puerta. Ustedes imaginen un Francisco, generador de todo un movimiento, llega a pedir posada a un convento de frailes y no lo dejen entrar. A los religiosos que están compartiendo con nosotros, ¿ya alguna vez les ha pasado? Yo creo que para que no pase eso siempre está foto del provincial, foto del general, para que por lo menos lo conozcamos por foto, ahí que cuando lleguen a tocar, ahí viene el general, y no le digamos, no lo conozco, aquí no puede entrar, aquí no cabemos. Les voy a contar la que nos pasó a nosotros en Nicaragua. Estábamos allá en Ciudad Darío. Estábamos en una experiencia de fraternidad, el segundo año noviciado. Y llega un fraile, que era el obispo de esa diócesis. Pero allá los hermanos novicios que veníamos de Guatemala, no sabíamos. Y solo vemos que llega, sí sabíamos que era obispo por la forma como iba vestido. Y el novicio que le abrió la puerta le dijo, ¿de parte de quién? Y como no lo dejaba pasar, es de fray, no sé qué, no voy a decir el nombre del obispo. Ya murió. Y cuando le va a decir al guardián, lo busca un fraile. Y cuando lo hizo pasar, no lo hizo entrar a la fraternidad, sino que lo dejó en la puerta, así, en la salita de espera. Cuando el superior llega a saludarlo, se va dando cuenta que era el obispo. Y le hace la gran mirada al pobre novicio. Y ahí no solo fue el pobre novicio, sino que nos fuimos los 4 que estábamos ahí. Y ahí caímos en la cuenta. ¿Será que le faltamos al respeto? ¿O lo hicimos caer en conciencia a él? Porque fue curioso. El obispo después, cuando ya estábamos en la cena, hizo el comentario. Le agradeció a mi hermano novicio la forma de cómo tratarlo. Le hizo recordar que era un fraile. Que antes de ser obispo había sido un hermano menor. Y siempre sale un fraile. Siempre sale alguien bocón. La perfecta alegría. Y yo me interesé en ir a buscarlo.
Cabal, dije yo, puchica, qué feo. Ese obispo había sido párroco de esa sede y no lo dejábamos entrar. Entonces ya nos topamos con una concepción bastante curiosa en donde Francisco la logra mantener. Y es el de las fraternidades o las comunidades. Sigamos viendo. Unas nuevas relaciones sociales. ¿Por qué se van a dar unas nuevas relaciones sociales? ¿Ah? ¿Por qué se van a dar unas nuevas relaciones sociales? Porque ya la nobleza se convierte en la clase rica, el comerciante se convierte en la clase media y el artesano y el campesino se convierte en clase baja. Pasemos a la otra. El dinero como fuente de poder y agente de desigualdad social. ¿Qué es lo que va a suceder en ese entonces? Comienza a aparecer el dinero da poder adquisitivo, ya el sistema económico ya caminó, y como ya caminó, las relaciones dejan de ser ganar-ganar. ¿Cómo serían las relaciones ya? Ganar-perder. Gana quien es el empresario, gana quien es el comerciante, y pierde el trabajador o el obrero, porque el comerciante le va a pagar lo que él quiere. ¿Me explico? ¿Y qué va a decir el comerciante? Yo te pago esto, si querés. Si no, andate. ¿Algún comentario con respecto a esto? También pueden surgir como no el si no andate, sino que pueden surgir como la competencia desleal, ¿verdad? Y que haya también una competencia entre el mismo nivel de los campesinos y artesanos por querer complacer o cubrir lo que le ofrezcan. Buena perspectiva. Es lo que generalmente se hacía para evitar la competencia desleal, no se le enseñaba todo al obrero. Igual que ahora. Igual que ahora, usted se especializa solo en una cosa. Por decir algo, una maquila que hace camisas. Uno pone cuellos, otro pega botones, otro pega mangas, otro hace los ojales, otro le hace el ruedito a la camisa. Pero póngale a hacer una camisa, no sabe. No sabe. Porque no les enseñan a hacer la camisa completa. Ajá. ¿Por qué no les enseñan? Zuleima. ¿Por qué cree usted que no se les enseña el proceso completo? Para que no se vuelva competencia. Para que no se vuelva competencia, exacto. Exacto. Aunque el comerciante sabe que el trabajador no tiene el capital como para poder arrancar de forma fuerte. Sin embargo, corre el peligro que otro comerciante le huele ojo, se lo lleve y se vuelva competencia del que le quitó al trabajador. ¿Me explico? Y esto es bien curioso. La competencia. Si decimos que hay un libre mercado y que hay espacio para todos, entonces ¿por qué se dan esas situaciones? Y esto no es solo de ahora, 2023, estamos hablando del siglo XII, época de San Francisco.
Aquí vamos viendo cómo se da esta situación de una época de grandes cambios. Por un lado, cambios demográficos y económicos, se da un crecimiento poblacional, pero también se da un crecimiento económico, el cual puede satisfacer las necesidades de la población que está creciendo. Entonces, se da un ganar-ganar. Por otro lado, se va a dar el resurgir de las ciudades, y esas ciudades se van a convertir en desarrollo de la economía monetaria. El comerciante va a llevar y traer moneda. Se vuelve la ciudad como centro de poder, va a dar origen a los gobiernos comunales, del cual Francisco va a tomar el ejemplo de gobierno comunal a movimiento comunal, a lo que ahora conocemos como fraternidades. Se van a dar unas nuevas relaciones sociales, la delimitación de las clases sociales ya más definidas, y por último, el dinero como fuente de poder y agente de desigualdad social. El dinero da poder, pero a la vez genera desigualdad. Quien no tiene, quien tiene poco y quien tiene todo. Adaptaciones de la iglesia a la nueva sociedad, éxitos y fracasos. Uno de los éxitos de la iglesia es la reforma gregoriana. Van a haber varios papas, se van a nombrar Gregorio, y comienzan a hacer toda una serie de reformas en donde la iglesia va a agarrar fuerza. ¿Qué más podemos decir? ¿En qué va a consistir esta reforma gregoriana? Primero, fundación de las nuevas órdenes religiosas. Desde los inicios del cristianismo, pues van a surgir la vida monástica, por un lado los cartujos, después vienen los benedictinos, y así van a ir surgiendo las distintas órdenes monásticas, pero ya en este tiempo van a surgir dos órdenes que se van a volver grandes y fuertes, que va a ser la orden de los predicadores y la orden de los hermanos menores. Por un lado, Santo Domingo, con la corriente intelectual, y por el otro lado, San Francisco con, ¿cómo podríamos decir? El estar con los pobres. Entonces, uno se va a encargar de las universidades y del pensamiento teológico, y el otro se va a encargar de llevar ese pensamiento teológico a la grandes mayoría, que serían los pobres. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Tengo una pregunta, Sí. porque me queda así como, me quedé como pensando la manera en que usted nos está relatando como una manera bien ordenada y con lógica, cómo surgió toda la parte de San Francisco, de su accionar. Pero él en su acción realmente fue como movido más por su sentimiento, por lo que en ese momento él sentía que era como lo adecuado, o habrá sido como un accionar con esa ya conciencia de incluso del movimiento de su clase social, o fue más un movimiento más de sentir. Yo creo que fue ambos. Yo creo que fue un sentir ambos. evangélico. Correcto. Pero es que aquí hay que meterle, porque la pregunta de la hermana no mete a Dios, no mete la experiencia de Dios todavía. Está hablando de la historia como tal. Los movimientos históricos que se están dando ejercen influencia en Francisco, y él asume una forma de vida la cual se vuelve campana. No sé si me explico. Cuando digo campana es que se vuelve tan bulliciosa
que todo el mundo comienza a verlo. Y no solo comienza a verlo, comienza a seguirlo. Y es ahí donde ya viene todo un conjunto de cosas. Hoy metamos en la experiencia de Dios. Cuando él está asumiendo esa forma de vida, también le mete la oración. ¿Me explico? Viene la experiencia de Dios. Lo cual, aquello social no va a volver religioso. La visión de hermanos. ¿Dónde va a estar lo religioso? Que ¿quién nos hizo hermanos? Dios, porque todos somos hijos de Dios. Lo que se le hace a un hermano se le hace a Dios. ¿Me explico? Entonces, ya desde esa perspectiva, ya tocar a un hermano ya es cosa seria, es tocar a Dios. Entonces, ahí vamos viendo cómo a Francisco va a analizar esos acontecimientos sociales en ese momento, los va a asumir y los va a transformar, y él comienza a vivir, pero claro, él va viviendo para él solo. Él comienza solo. Después llega un amigo, después llega otro, después llega otro, después llega un 5, después llega un 12. Y ya después organicémonos, pues, porque la cosa no puede seguir así. Ya voy a explicar por qué no podía seguir así. Pero también, profe, ¿Sí? sí hay que verlo en el punto de vista histórico, porque él tenía una vida en la cual en ese momento, bueno, no es como ahora que uno quiere que un hijo sea profesional y sea eso. En esa época, si era hombre, y la familia lo que quería es que fueran caballeros, para que fueran a defender el pueblo y de todo. Y eso era como, como tener a uno una licenciatura, algo así. Sí. Él tuvo que vivir todo eso, su historia, sus costumbres y de todo. ¿Y por qué dio de qué hablar? Porque al final escuchó la voz de Dios, renunció al ser caballero, que fue como un desertor en ese entonces, como decir, fue como una blasfemia entre la familia, fue algo catastrófico. Y tras de eso, delante de todo el mundo, renunció a toda su riqueza, que eso no estaban acostumbrados en ese momento. Y tras de eso le entrega la ropa y le dice al padre, ni esto es mío. Y eso fue un escándalo fatal, que nadie lo había hecho. Que como dice en la película, el obispo que estaba ahí y le preguntaban, pero ¿qué es lo que está haciendo Francisco en esto? Sí, él lo está haciendo y existen 4 libros, 4 evangelios. Entonces, nos da a entender que todo eso existía, pero solamente él lo pudo hacer en ese momento. Sí, nosotros estamos acostumbrados a nuestra vida, a nuestras costumbres, pero si nos llama Jesús a trabajar y empieza a jodernos, como dicen, a jodernos y a jodernos, y entonces ya uno empieza, no, no me sirve porque yo mañana tengo una actividad, tengo que ir al cine, tengo que ir acá, tengo que allá, y no puedo. Ahí es donde empieza uno a chocar. Francisco tuvo que quitarse hasta la ropa. ¿Cuándo vamos a aprender Correcto, nosotros a correcto. quitar esa ropa? Algo así. Pero ahí también es necesario verlo desde la perspectiva de la tradición oral, llamémoslo así. O sea, atreverse a decir, hoy ya no te digo padre, ya no digo padre Pedro Bernardón, hoy digo Padre Nuestro. Oye, y se arranca con el Padre Nuestro y me queda. Yo creo que lo vi hacía el estilo de la caricatura, se le cayó la quijada. ¿Sí? Oye, me salió adelante. Y quizás los que estaban detrás de él, ¿y qué está haciendo? Ni idea. ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Hay que Dios nos inspire. Pues ahí donde vamos viendo que todo ese cúmulo de cosas que la tradición franciscana nos viene dando, viene amarrada a todo el contexto histórico, que no lo podemos perder de vista. El Sí, porque la contexto base, histórico y la experiencia de fe,
la experiencia de Dios, cómo él va teniendo esa experiencia de Dios y cómo la tradición la pone en que le habla, en vino enfermo y que no se va a enfermar si está preso, si es un prisionero de guerra. O sea, en una guerra puede pasar cualquier cosa, ahí no cuentan si lo torturaron o no lo torturaron. O sea, y uno mira las guerras actuales y una cosa de sacar información ahí cuando ya el prisionero ya no tiene información que compartir, lo matan. ¿Y para qué lo van a tener? Entonces uno queda pensando, ¿lo habrán torturado, no lo habrán torturado? ¿Cuánto pagó la familia para sacar? O sea, se da toda una serie de acontecimientos en la cual viene el Francisco, un contexto histórico, más una experiencia de fe y el contexto eclesial. ¿Me explico? La iglesia también está pasando una serie de transformaciones. Lo acabo de decir, la reforma gregoriana. Comienza a través de las institucionalizaciones de la vida religiosa. Las órdenes religiosas, que solo son dos. La de los predicadores y la de los frailes menores. Y el resto ya es considerada, como que le llama el Vaticano, vida consagrada. Tiene otro nombre, tiene otro nombre administrativo, llamémoslo así, pero eso no es el caso. Pero si vemos que todas las transformaciones históricas sociales que se dieron en ese momento influyeron en Francisco, sí. Hoy veamos las transformaciones religiosas que se dieron en ese momento. ¿Influyeron en Francisco? Sí. Sigamos viendo. El desarrollo del movimiento canonical. ¿Qué es esto? Es el movimiento de los canónicos. ¿Qué son los canónicos? Van a ser los sacerdotes que van a estar ubicados, que se deben a los obispos. Entonces ya no es tanto que dependa que sean formados allá en Roma y de allá los envían para acá. No, sino que el obispo va a tener lo que ahora conoceríamos como su seminario, va a formar su gente y luego la va a distribuir en su zona diocesana, en su diócesis. La aceptación de la diversidad eclesiástica, es que va a haber una diversidad eclesiástica. Vida consagrada, vida monástica y los sacerdotes regulares, los canónicos. Por otro lado, van a surgir nuevas fórmulas doctrinales y prácticas religiosas. ¿Qué implica eso? Bueno, que van a surgir una serie de cosas las cuales la reforma gregoriana le está prestando atención y la va a canonizar, la va a ordenar para volver la doctrina. Y por último, la revolución escolar. ¿Qué sería la revolución escolar? El surgimiento de las universidades. Cada centro urbano importante tenía su propia universidad. Y es ahí donde la iglesia tenía la injerencia o tenía la preponderancia en la formación en las universidades. ¿A través de qué? Filosofía y teología. Entonces ahí iban teniendo todo un caminar. Va a aparecer las órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos más de preponderancia intelectual, los franciscanos más de preponderancia pobre, es lo que estoy diciendo. Pobre, no de pamado. Me explico, también habían intelectuales. Lo que pasa es que para Francisco la docencia era encargada para otra gente. Me explico. Que después, a lo largo de la historia, se ve la necesidad de formar a sus propios frailes, entonces permite la docencia dentro de la revolución escolar a gente preparada. Un ejemplo, San Antonio, que es el único que le mandó a decir que podía enseñar.
La carta de San Francisco a San Antonio. Y autoriza a enseñar, pero que la instrucción no te aparte de la devoción. ¿Me explico? Que el intelecto no te aleje de la experiencia de fe. Tenemos a un Don Escoto. ¿Quién era Don Escoto? Juan Don Escoto. No sabemos quién era Don Escoto. Sí, un fraile entregado. ¿Qué hizo de importante? Y sabemos muy poco de un Escoto. Sí, la verdad, yo sí sé muy poco. Hago la pregunta. Hago la pregunta. ¿Algunas veces se han topado con un San Antonio con hábito celeste? ¿O franciscanos con hábitos celestes? No. En pinturas o en imágenes. No. No. Los demás, Bueno, ¿qué me dicen? en mi parroquia a los niños acólitos a veces andan con hábito celeste, con el trajecito celeste. Y los sacerdotes también, cuando son festividades de la Virgen, más que todo. Cuando son festividades de la Virgen, correcto, es que por ahí va la idea. El movimiento franciscano en la época de Don Escoto para ayudar al planteamiento de Don Escoto, que era el dogma de la Inmaculada Concepción, los frailes se vistieron de celeste, cambiaron el hábito de café a celeste. Por eso es que en algunas imágenes vemos a San Antonio de celeste. Y digo San Antonio porque es el que más conocemos, porque de repente hay pinturas donde está el grupo de frailes y todos de celeste. Incluso yo he visto pinturas con San Francisco de celeste. Pero, ¿qué es lo que está detrás? El planteamiento de la fuerza que tiene la Inmaculada Concepción. Era como una forma de presión a la iglesia para que hiciera válida el dogma, que hiciera dogma la Inmaculada Concepción. Y lo logró. Un planteamiento bastante bonito de Don Escoto. Un San Antonio. Un San Antonio. Con toda esa capacidad. Esa buena aventura. Lavando platos estaban cuando le hicieron cardenal. Y ni siquiera dejó de lavar platos, sino que el Papa llegó a la cocina donde estaban lavando los platos para darle el sombrero. Ahí póngalo, que ahorita estoy ocupado. Mis deberes en la fraternidad son primero. Y había rechazado el cardenalicio una vez. Pero esta vez lo toparon al cerco, ya no podía jalarse. San Buenaventura. Entonces aquí nos vamos topando con una serie de situaciones que Francisco logra ver a través de la reforma escolar, que los frailes es necesario formarse, una formación propia. Ya no tanto nos vamos a formar la Universidad de los Dominicos, porque ellos son los encargados. Y eso ellos se la picaban. Ellos se la picaban de ser grandes intelectuales. Si no, miren la película, hay una película, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. La película es excelente. Son dos tramas que van entrelazadas. Un novicio con el maestro de novicios es una trama. La otra trama es la vida monacal, cómo viven los monjes en ese momento. La otra trama, conflicto entre dominicos y franciscanos con respecto a la pobreza. Y uno queda, puchica, ¿y cómo arma los tres argumentos? Los va entrelazando. Y uno queda con la boca abierta. Y eso nos hace ver cómo vivían los monjes en ese momento. Cómo vivían los frailes en ese momento. ¿Cuál era el planteamiento de los dominicos en ese momento? Pero las cosas no son siempre tan bonitas. La iglesia va a tener sus fracasos dentro de su planteamiento en la sociedad. ¿Cuáles fracasos va a tener? Primero, permaneció ligada al feudalismo.
no estuvo dispuesta a perder lo que ya tenía. Los puestos, los privilegios, las riquezas que se le daban. No estuvo dispuesta a perderla. Segunda, nuevas estructuras paralizadas. Claro, si aquella comienza a hablar de dos congregaciones, de dos órdenes religiosas, el resto le da miedo y las paraliza. Busca cómo frenarlas. Tercero, fracaso en el campo de las cruzadas. La gente se cansa de ir a pelear y a pelear por qué y para qué. Ese fue un fracaso económico, aparte de político, aparte de cultural y todo lo que ustedes quieran. Fue un fracaso. No recuperaron nada. No se recuperó nada. Y el fracaso más significativo de la iglesia, las herejías. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Qué es lo que va a pasar con los herejes? Es un grupo de personas que piensa que está haciendo un bien, pero pensando que la forma de hacer cambiar la iglesia es tirándole piedra. Me explico. La iglesia se vuelve una institución, comienza la simonía, comienzan a vender privilegios, puestos, etcétera. Y contra eso se dejaron ir los herejes. Una iglesia acomodada, una iglesia que vende lo que debe dar gratis, una iglesia mujeriega, una iglesia homosexual, etcétera. Y comenzaba a tirarle piedras a la iglesia. Y dentro de ese movimiento aparecen los franciscanos, aparece Francisco. Y ahora entendemos por qué Francisco le saca rápido la firma, la bula de la regla. Le saca la firma al Papa, igual que Santa Clara. Cuando estaba por morir, el Papa llega a visitarla y entre llanto y llanto, ¿qué fue lo que hizo la mujercita? Muy lista. Le saca la regla y le pide la firma. Y el Papa, entre emoción y emoción, se la firma. Y ahí tenemos las damas pobres, nuestras hermanas Clarisa. Imagínense un ejemplo de los herejes. San Antonio y la prédica Los Peces. ¿Quién conoce el contexto de esa prédica? De ese milagro. El contexto creo que era la explotación a la gente en el trabajo. Recuerdo que en una ocasión yo leía o escuchaba de una señora que la estaban explotando como mujer. Ella tenía que trabajar para sostener a sus hijos. Y San Antonio llegaba y trabajaba y el dinero del trabajo se los daba para que pagaran la deuda y dejaran de ser explotados. Esa es una injusticia social. Exactamente. Entonces, ese es San Antonio contra los usureros. San Antonio contra los usureros. ¿Qué es lo que va a pasar en ese milagro, en esa situación? El usurero le presta al esposo de la señora, el esposo de la señora no logra pagar, ¿qué es lo que hace el usurero? Lo zampa preso. Pero la deuda sigue. La deuda sigue. ¿Qué le dice a la mujer? Que tiene que pagarle y la pone a putear. La prostituye. Sí. Y es ahí donde San Antonio se da cuenta de la situación, comienza a trabajar, manda a la señora, la saca del prostíbulo, la manda a su casa, que vaya a atender a la familia y que ella va a pagar la deuda, que él va a pagar la deuda. Cuando va a pagar la deuda, le pega iba a decir yo, el plastazo en la cara al prestamista, le dice hasta lo que va a morir. Le dice hasta, y ahí se va dando toda una serie de cosas. Lo intenta matar, lo invita a comer y le envenena la comida. Y San Antonio, Dios le ilumina y le dice que esa comida está envenenada. ¿Qué es lo que hizo Antonio? Se la comió. Y le dijo San Antonio al prestamista,
El problema es conmigo, no con mis hermanos, porque los querés matar a todos. A mí es el que me vas a matar y me voy a comer la comida. Se la comió. Y no le pasó nada. Eso al prestamista le causó impresión y fue pauta de conversión. ¿Qué logró San Antonio con eso? Que ya no hubiera cárcel por deuda. Y evitar que las esposas de los deudores cayeran en prostitución para continuar pagando la deuda. Pero regresa a los pescados. O sea, es que se me fueron por otro lado. ¿Cuál es el contexto de la prédica en los peces? Que ponían más atención los peces que las personas que estaban escuchando predicar a San Antonio. Ese ya el milagro como tal, pero ¿qué pasó antes? Para que San Antonio fuera a predicar en los peces. Porque él predicaba en el pueblo y no le escuchaban. No, aparte de eso hay algo más. Estaban los herejes y la gente estaba escuchando a los herejes. Y cuando Antonio encara al hereje y comienza la discusión, Antonio le está ganando. El hombre era teólogo. Sin embargo, el otro comenzó a atacar a la iglesia y la gente se volteó. Se le volteó a San Antonio. Viene Antonio, se da la vuelta y comienza a predicar. Cuando la gente voltea a ver, siempre vamos a ver qué está haciendo este. Voltea a ver y mira los peces afuera. Y nunca falta un chambroso. Miren. Y al ratito, el hereje quedó plantado. Y es donde viene la enseñanza. Ahí es donde viene la enseñanza. Le prestamos más atención a los herejes que a la verdadera palabra de Dios. Así es. Para amar los animales. Entonces nos quedamos solo con el milagrito. Ay, qué bonito, le predicó a los peces. Sí, pero ¿por qué le predicó a los peces? Hasta ahí ya no llegamos. ¿Qué pasó antes? Que obligó a San Antonio a predicar a los peces. Pero aquí vamos viendo cómo se va dando toda una serie de situaciones bastante curiosas en donde el movimiento franciscano pudo haber sido considerado como un movimiento ético, pero Francisco, en vez de tirarle piedras a la iglesia, piensa transformarla desde adentro. Y Y nos al transformarla, y se volvió un movimiento grande. Y sigue siendo grande. A pesar de que la vida religiosa, y lo digo con todo el dolor del corazón, ante el neoliberalismo, ofrecerle al joven pobreza, obediencia y castidad ante una sociedad libertina, erotizada. ¿Cómo le ofrezco yo castidad ante una sociedad neoliberal? Yo hago lo que quiero, ser obediente. Y de Ante una falsa misericordia, que es lo que se está dando hoy. Correcto. Entonces ahí vamos viendo que la vida religiosa, a pesar de eso, sigue ofreciendo los valores evangélicos y sigue teniendo gente, sigue teniendo vocaciones. Y yo veía la página de la promoción vocacional aquí en El Salvador, como 20 en la pastoral vocacional, y yo me quedé, puchica, 20 es un número, que de los 20 salgan 5 y que de los 5 se depure a 2, pues está bien, porque sean 2, pero bueno, no que nos van a salir los 5 medias tintas ahí, entre gallo y gallina, o no sé. Entonces uno dice, está bien, para eso son los sistemas, para ir depurando y que el joven caiga en la cuenta si es ese verdadero llamado o no, sin ser grosero y decirle, no tenés vocación. No, porque entonces ¿dónde queda el humanismo franciscano? Si es un hijo de Dios. Lo que hay que hacer es orientarlo. Este no es tu camino.
ese es tu camino y seguimos siendo eternos y seguimos siendo franciscanos y está la OFS, está la Jufra, están los movimientos pastorales, no sé, casate, tenés hijos y sé un buen esposo. Entonces ahí vamos viendo la situación. Hoy veamos qué le pasó a Francisco, ya me quedan 10 minutos. Veamos. San Francisco de Asís y la sociedad de su época. Primero, formaba parte de una sociedad urbana. Y qué curioso, Francisco no fue un movimiento, el franciscanismo en sus inicios no fue un movimiento de campesinos, sino que fue un movimiento urbano. Segundo, buscó la alternancia entre actividad urbana y retiro eremítico. Y qué curioso. Esto es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, la capacidad de orar y de trabajar. Ora et labora, diría el adagio en latín. Orar y trabajar, orar y trabajar. Con el trabajo yo mantengo la fraternidad, pero que ese trabajo no me quite mi tiempo de oración. Porque si yo soy religioso y tengo que dar a Dios y no me lleno de Dios, entonces ¿qué voy a dar? Aparte de el retiro eremítico, la oración es lo que me amarra a la fraternidad y es lo que me amarra al seguimiento de Dios. Por otro lado, 3, fiel a la iglesia. Lo que ahora decimos más papista que el Papa. O sea, Francisco era fiel a la iglesia. Si él le decían no, no. Si él le decían sí, sí. No estaba peleando, ni andaba haciendo mala cara. No, sencillamente hay que ser fieles. Es que desde la perspectiva de Francisco, la iglesia la fundó Cristo. ¿Y por qué me voy a meter yo con eso? Atención fraterna a la mujer y al niño. Rompe los esquemas de la sociedad machista de entonces. Y por último, el descubrimiento del evangelio como el camino de una auténtica fraternidad humana, lo que tanto nos ha estado remarcando el hermano Josué. Descubrimiento del evangelio como camino. El evangelio es lo que Jesús nos plantea y lo que Francisco comenzó a seguir. Fidelidad al evangelio, fidelidad a la fraternidad humana. ¿Comentarios? No. No. Si apareciera San Francisco en la actualidad, ¿cuáles serían las pautas de transformación de Francisco? ¿Serían las mismas? Tal vez de manera parcial, porque fieles a la iglesia nos falta mucho, fieles a Dios nos falta mucho, porque a veces no damos buen testimonio, nos falta coherencia con lo que decimos, con lo que practicamos, nos falta mucha coherencia y parte de lo que nos enseñó nuestro seráfico padre fue precisamente eso, el testimonio que tenemos que dar como verdaderos franciscanos. Y hablo de todos los franciscanos, frailes menores, OFS, comunidades. Nos cuesta, nos falta amor, nos falta alegría, nos falta compasión. A veces señalamos y no es justo. No lo es. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Aquí a mí me gustaría hacer énfasis en algunas cosas de lo que acaba de decir la hermana. Muchas veces el camino del cristianismo es ensayo-error. Uno comete el error, debe caer uno en la cuenta que ha cometido un error y enmendarlo para no volverlo a hacer. ¿Qué es lo que nos dice el Padre cuando nos confesamos? Vete y no peques más.
¿Qué implica eso? Ya caíste en la cuenta que eso es pecado, no lo vuelvas a hacer. Ahora, el problema es caer en la cuenta B. Muchas veces no caemos en la cuenta y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde viene la caridad fraterna. Mira, yo creo que sería bueno que no señalemos, o un poco más apertura a los pobres, más solidaridad, no desde lo que nos sobra, sino desde lo que necesitamos, etc. Pero para poder caer en la cuenta. Solo en la medida en que caemos en la cuenta, generamos el reino de Dios. Porque también somos humanos. También somos humanos. Y en ese humanismo metemos la pata. Y a veces la metemos bien adentro, no solo el pie, sino hasta el cuerpo entero. Nos fuimos en el hoyo. Pero lo importante es salir de allí y caer en la cuenta que las cosas no deben de ser así. Y no deben de ser así para no cometer de nuevo el mismo error. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, si no hay más, pues felicitarlos y animarlos para continuar en este caminar. Y nos vemos en la próxima jornada en marzo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y Buenas terminemos tardes. con la oración que hizo Francisco ante el Cristo de San Damián. Perdón, padre. Bueno, Nosotros tenemos clases solamente una vez al mes, entonces. sí. 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 David ya subió en el chat el calendario. Ahí está. Ella le explicaba que están los tres grupos. Primer año, segundo año y el grupo internacional. Ahí están las fechas. Correcto, gracias. Ok. Si no hay más, terminamos con la oración que hizo Francisco ante el Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Hemos estado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima jornada. Paz y bien. Paz y bien. Feliz tarde a todos. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Igualmente.